¿Qué pasaría si te dijera que la historia que conoces de Gandhi es solo la punta del iceberg? ¿Y si la figura perfecta, el ídolo de la paz, el padre de la nación, era en realidad un hombre lleno de sombras, miedos y contradicciones? Imagina el precio que paga un alma humana por convertirse en un símbolo. El precio de la soledad. El precio de los sacrificios más íntimos y dolorosos. Hoy no te voy a contar la historia que está en los libros de texto. Te voy a contar la historia que la biografía oficial se atrevió a omitir. La historia de un hombre que, como tú y como yo, dudó, se equivocó y cargó con un peso que, a veces, parecía insoportable. Nació como Mohandas Karamchand Gandhi, en una familia de casta alta en la India británica. Un chico tímido, promedio, que le tenía miedo a la oscuridad y a las serpientes. Le costaba hablar en público, y si te soy sincero, no había nada en su infancia que sugiriera que se convertiría en el hombre que liberaría a una nación. Era un niño que experimentaba con el tabaco y los robos menores, que se escondía para comer carne a escondidas por el miedo a decepcionar a sus padres vegetarianos. ¿Te imaginas a Gandhi, el purista, rompiendo sus votos de niño? A veces pensamos que los grandes hombres nacen predestinados, pero la verdad es que nacen con las mismas fragilidades que nosotros. Su matrimonio fue arreglado a los 13 años con Kasturbai, de la misma edad. Piénsalo por un momento. Un niño y una niña, unidos para siempre por la tradición. En los primeros años, él la celaba con una obsesión que él mismo describiría más tarde como tiránica. Quería controlarla, dominarla, moldearla a su voluntad. El hombre que luchó por la libertad de millones, intentando sofocar la de su propia esposa, es una verdad incómoda, pero es la que nos recuerda que la evolución es un camino, no un destino. Su viaje a Londres para estudiar Derecho fue un shock cultural. El joven indio intentó desesperadamente encajar en la sociedad victoriana. Aprendió a bailar, a tocar el violín, a vestirse como un caballero inglés. Se compró un sombrero de copa y un bastón, pero se sentía ridículo, un impostor. Esa sensación de no pertenecer a ningún lado, de estar perdido entre dos mundos, lo acompañaría toda su vida. El verdadero punto de inflexión no fue en la India, sino en Sudáfrica. Un abogado indio que llegaba en primera clase es arrojado de un tren por ser de color. Esa humillación pública, esa violencia silenciosa, se clavó en su alma. No fue un acto de agresión física lo que lo transformó, fue la aniquilación de su dignidad. En ese momento, algo se rompió dentro de él, y algo nuevo nació. Una indignación silenciosa pero poderosa que lo impulsaría a luchar por los derechos de todos los oprimidos. Y así nació el Satyagraha, la fuerza de la verdad, la resistencia no violenta. Pero no fue un camino de luz y perfección. Fue un camino de errores y decisiones cuestionables. ¿Sabías que Gandhi fue acusado de ser un oportunista político? ¿O que en un principio sus movimientos de resistencia solo incluían a la población india, no a los sudafricanos nativos? Es una mancha en su legado que pocos se atreven a mencionar. Él mismo tuvo que confrontar sus propios prejuicios y extender su lucha más allá de su propia comunidad. Una de las decisiones más dolorosas que tomó fue la de su voto de Brahmacharya, la abstinencia sexual. Pero no fue una decisión fácil, y se extendió más allá de él. Fue una decisión que afectó profundamente a su esposa, con la que tuvo 4 hijos. ¿Cómo se vive con un hombre que te ama, pero te niega la intimidad? Sus biógrafos a menudo lo presentan como un sacrificio sublime, pero para Kasturbai fue una traición emocional, una soledad forzada. Ella lo amaba, pero ¿se sentía vista, deseada? Y aquí es donde la historia se vuelve realmente humana. Gandhi era un ser humano con pasiones y deseos, y luchaba contra ellos. Años más tarde,
para probar su propia pureza, realizaba experimentos que hoy nos parecerían extraños, incluso perturbadores. Dormía con mujeres jóvenes, incluyendo a su propia sobrina nieta, para poner a prueba su control. Él lo veía como una prueba espiritual. Pero, ¿qué dirías tú? ¿Qué habrías pensado si fueras una de esas mujeres? ¿O si fueras el esposo de una de ellas? Es un aspecto de su vida que sus devotos evitan. Es incómodo, es controversial, es humano, y nos recuerda que la grandeza a menudo coexiste con la locura, con las contradicciones más profundas de la psique humana. Como él mismo dijo, no tengo nada que ocultar. Si tienes algo que ocultar, tienes miedo. Pero ¿qué pasa cuando la verdad que revelas es una que duele? Sus relaciones familiares también estaban plagadas de dolor. Su hijo mayor, Harilal, lo detestaba. Sentía que su padre lo había abandonado, que lo había sacrificado en el altar de su misión. Harilal se hundió en el alcoholismo y la prostitución, una tragedia personal que el gran líder de la India no pudo evitar. Imagina liberar a una nación, pero fracasar en salvar a tu propio hijo. El hombre que se preocupaba por millones, ¿pudo ver el dolor en los ojos de su familia? Esta es una de las verdades más dolorosas: la soledad del líder. Gandhi fue un hombre que, en la cima de su poder, se sintió profundamente solo. Su esposa, Kasturbai, murió en prisión durante la lucha por la independencia. Él la cuidó hasta el final, pero la historia cuenta que las últimas palabras de ella fueron sobre el dolor de una vida de sacrificio. Él, el hombre más influyente del mundo, no pudo curar el corazón roto de su propia esposa. Y luego está la política. A menudo se le retrata como un santo apolítico, pero era un estratega brillante, un manipulador maestro, un negociador implacable, y a veces era despiadado. Cuando un grupo de revolucionarios quemó una estación de policía, él respondió con una huelga de hambre para detener el movimiento. Su propia gente se sintió traicionada. Él priorizó la no violencia por encima de la ira justificada de su pueblo. ¿Fue una decisión sabia o una traición a los que luchaban por la libertad por otros medios? También cometió errores de juicio político que tuvieron consecuencias devastadoras. Al final de su vida, se opuso a la partición de la India en dos naciones, India y Pakistán, un plan impulsado por los británicos para dividir y gobernar. Quería una India unida, pero la realidad era un baño de sangre. Cuando la división se hizo inevitable, millones de personas fueron asesinadas y desplazadas en la mayor migración forzada de la historia. Gandhi, el líder de la paz, presenció la mayor masacre en nombre de la religión. Su relación con Jinnah, el padre de Pakistán, fue una de las más complejas. Eran rivales, pero también hombres con un respeto mutuo. Jinnah, a pesar de sus diferencias, nunca dejó de llamarlo Mahatma, pero su rivalidad era personal, política y emocional. A menudo, dos hombres con visiones opuestas del mundo pagan el precio de su propia terquedad, y sus pueblos pagan las consecuencias. Su creencia en la autarquía, la autosuficiencia, lo llevó a rechazar la industrialización moderna. Quería que la India volviera a las aldeas, a los telares. En un mundo que avanzaba, él miraba hacia atrás. ¿Fue una visión romántica o una decisión que limitó el futuro económico de su nación? Esta es otra de esas verdades incómodas que se evitan en los documentales gloriosos. Y su muerte. Asesinado por un fanático hindú, Nathuram Godse, quien creía que Gandhi había traicionado a los hindúes al abogar por los derechos de los musulmanes. El hombre que predicaba el amor, asesinado por el odio más profundo. Fue un final irónico, trágico y dolorosamente humano. Como él mismo dijo alguna vez, ojo por ojo, y el mundo terminará ciego. Su muerte fue la prueba de que incluso la luz más brillante
puede ser apagada por la oscuridad más densa. A menudo, la historia nos presenta a los grandes hombres como dioses, sin sombras, sin miedos. Pero Gandhi no era un dios, era un hombre que dudó, un hombre que se equivocó, un hombre que experimentó con sus propias creencias hasta el punto de la autodestrucción, un hombre que rompió lazos familiares y luchó con demonios personales que pocos se atrevieron a ver. Y quizás tú también cargas algo así, una sombra, una duda, un error del pasado. Y si él, el gran Mahatma, tuvo sus contradicciones, ¿qué nos dice eso sobre nuestra propia humanidad? Nos dice que no tenemos que ser perfectos para cambiar el mundo. Solo tenemos que atrevernos a ser humanos. Así que, la próxima vez que veas una foto de Gandhi, no veas solo un ícono. Ve a un hombre que un día fue un niño miedoso, un hombre que celaba a su esposa, un hombre que luchó con sus propios deseos, un hombre que falló como padre, un hombre que, a pesar de todo, se atrevió a creer en el poder de la verdad. Y esa, quizás, es la lección más grande, que la verdadera grandeza no está en la ausencia de errores, sino en la valentía de seguir adelante a pesar de ellos. Y que el precio de cambiar el mundo, a menudo, es perder una parte de ti mismo. ¿Qué te sorprendió más de esta historia? ¿Habías escuchado alguna vez estos detalles? Déjanos tu comentario. Si te atreviste a ver este video hasta el final, comparte para que más personas conozcan esta verdad humana. Y suscríbete a Singularidad Emocional, el canal donde se cuentan las historias que otros prefieren callar, pero que todos necesitamos escuchar.